Una mente maestra puede ser creada a través de la unión o mezcla, en un espíritu de perfecta armonía, de dos o más mentes. A partir de esta mezcla armoniosa, la química de la mente crea una tercera mente que puede ser apropiada y utilizada por una o todas las mentes individuales. Esta mente maestra permanecerá disponible mientras exista la alianza amistosa y armoniosa entre las mentes individuales. Se desintegrará y toda evidencia de su existencia anterior desaparecerá en el momento que se rompa la alianza amistosa. Este principio de la química de la mente es la base y la causa de prácticamente todos los llamados casos de almas gemelas y triángulo eterno, muchos de los cuales, por desgracia, llegan a los tribunales de divorcio y se encuentran con el ridículo popular de personas ignorantes e incultas que fabrican la vulgaridad y el escándalo a partir de una de las mayores leyes de la naturaleza. Todo el mundo civilizado sabe que los 2 o 3 primeros años de asociación después del matrimonio suelen estar marcados por muchos desacuerdos, de naturaleza más o menos mezquina. Son los años de adaptación. Si el matrimonio sobrevive a ellos, es más que probable que se convierta en una alianza permanente. Estos hechos no los negará ninguna persona casada con experiencia. Nuevamente, vemos el efecto sin entender la causa. Aunque hay otras causas que contribuyen, la falta de armonía durante estos primeros años de matrimonio, en general, se debe a la lentitud de la química de las mentes para mezclarse armoniosamente. Dicho de otro modo, los electrones o unidades de la energía llamada mente no suelen ser ni extremadamente amistosos ni antagónicos en el primer contacto. Pero, a través de la asociación constante, se adaptan gradualmente en armonía, excepto en los raros casos en los que la asociación tiene el efecto opuesto de conducir, finalmente, a la hostilidad abierta entre estas unidades. Es un hecho bien conocido que después de que un hombre y una mujer han vivido juntos durante 10 o 15 años, se vuelven prácticamente indispensables el uno para el otro, aunque no haya la más mínima evidencia del estado de ánimo llamado amor. Además, esta asociación y relación sexual no solo desarrolla una afinidad natural entre las dos mentes, sino que realmente hace que las personas adopten una expresión facial similar y se parezcan mucho en muchos otros aspectos marcados. Cualquier analista competente de la naturaleza humana puede ir fácilmente a una multitud de personas extrañas y elegir a la esposa después de haber sido presentada a su marido. La expresión de los ojos, el contorno de los rostros y el tono de las voces de las personas que han estado asociadas durante mucho tiempo en el matrimonio se vuelven similares en un grado muy marcado. Es tan notorio el efecto de la química de la mente humana que cualquier orador público experimentado puede interpretar rápidamente la manera en que sus declaraciones son aceptadas por su audiencia. El orador que ha aprendido a sentir y registrar los efectos del antagonismo puede detectar fácilmente el antagonismo en la mente de una sola persona en una audiencia de 1000 personas. Además, el orador público puede hacer interpretaciones sin observar o ser influenciado de alguna manera por la expresión de los rostros de la audiencia. Debido a este hecho, un público puede hacer que un orador se eleve a grandes alturas de la oratoria o abuchearlo hasta el fracaso, sin emitir un sonido o denotar una sola expresión de satisfacción o insatisfacción a través de los rasgos de la cara. Todos los maestros de la venta saben cuándo ha llegado el momento psicológico del cierre, no por lo que dice el posible comprador, sino por el efecto de la química de su mente, tal como la interpreta o siente el vendedor. Las palabras suelen desmentir las intenciones de quienes las pronuncian, pero una interpretación correcta de la química de la mente no deja ningún resquicio para esa posibilidad.
Todo vendedor hábil sabe que la mayoría de los compradores tienen el hábito de afectar una actitud negativa casi hasta el mismo clímax de una venta. Todo abogado hábil ha desarrollado un sexto sentido que le permite sentir a través de las palabras más ingeniosamente seleccionadas del testigo inteligente que miente, e interpretar correctamente lo que está en la mente del testigo. A través de la química de la mente, muchos abogados han desarrollado esta habilidad desconociendo su verdadero origen. Poseen la técnica sin la comprensión científica en la que se basa. Muchos vendedores han hecho lo mismo. Quien está dotado en el arte de conocer correctamente la química de las mentes de los demás, puede, hablando en sentido figurado, entrar por la puerta principal de la mansión de una mente determinada y explorar tranquilamente todo el edificio, anotando cada uno de los detalles, saliendo de nuevo con una imagen completa del interior del edificio, sin que el propietario del edificio sepa siquiera que ha recibido una visita. Se observará en la elección, pensamiento exacto, que este principio puede tener un uso muy práctico. Con referencia al principio de la química de la mente, el principio se menciona simplemente como una aproximación a los principios más importantes de esta lección. Ya se ha dicho lo suficiente para introducir en el principio de la química de la mente, y para demostrar, con la ayuda de las propias experiencias cotidianas del estudiante y las observaciones casuales, que en el momento en que dos mentes se acercan una a otra, se produce un cambio mental notable en ambas, que a veces se registra en la naturaleza del antagonismo y otras veces en la naturaleza de la amistad. Cada mente tiene lo que podría llamarse un campo eléctrico. La naturaleza de este campo varía, dependiendo del estado de ánimo de la mente individual que lo respalda, y de la naturaleza de la química de la mente que crea el campo. El autor considera que la condición normal o natural de la química de cualquier mente individual es el resultado de su herencia física, más la naturaleza de los pensamientos que han dominado esa mente. Que cada mente está cambiando continuamente en la medida en que la filosofía y los hábitos generales de pensamiento del individuo cambian la química de su mente. El autor cree que estos principios son verdaderos, que cualquier individuo puede cambiar voluntariamente la química de su mente para que atraiga o repela a todos aquellos con los que entra en contacto, es un hecho conocido. Dicho de esta manera, cualquier persona puede asumir una actitud mental que atraerá y complacerá a los demás o los repelerá y antagonizará, y esto sin la ayuda de palabras o expresiones faciales u otra forma de movimiento corporal o comportamiento. Volvamos ahora a la definición de mente maestra. Una mente que surge de la mezcla y coordinación de dos o más mentes, en un espíritu de perfecta armonía, y así captaremos todo el significado de la palabra armonía, tal como se utiliza aquí. Dos mentes no se mezclarán ni podrán coordinarse, a menos que esté presente el elemento de la armonía perfecta, donde reside el secreto del éxito o del fracaso de prácticamente todas las asociaciones comerciales y sociales. Todo director de ventas, todo comandante militar y líder en cualquier otro ámbito de la vida comprende la necesidad de un espíritu de cuerpo, un espíritu de entendimiento y cooperación comunes, para alcanzar el éxito. El espíritu masivo de armonía de propósitos se obtiene a través de la disciplina, voluntaria o forzada, de tal naturaleza que las mentes individuales se mezclan en una mente maestra, lo que significa que la química de las mentes individuales se modifica de tal manera que estas mentes se mezclan y funcionan como una sola. Los métodos a través de los cuales se lleva a cabo este proceso de mezcla son tan numerosos como los números que participan en las distintas formas de liderazgo.
Cada líder tiene su propio método para coordinar las mentes de los seguidores. Uno utilizará la fuerza, otro la persuasión. Uno jugará con el miedo a los castigos, mientras que otro jugará con las recompensas, con el fin de reducir las mentes individuales de un determinado grupo de personas hasta que puedan mezclarse en una mente masiva. El estudiante no tendrá que buscar profundamente en la historia de los estadistas, la política, los negocios o las finanzas, para descubrir la técnica empleada por los líderes en estos campos en el proceso de mezclar las mentes de los individuos en una mente masiva. Los verdaderos grandes líderes del mundo, sin embargo, han sido provistos por naturaleza con una combinación química mental favorable como núcleo de atracción para otras mentes. Napoleón fue un ejemplo notable de un hombre que poseía el tipo magnético de mente que tenía una tendencia muy decidida a atraer todas las mentes con las que entraba en contacto. Los soldados seguían a Napoleón hasta una muerte segura sin inmutarse, debido a la naturaleza impelente o atrayente de su personalidad. Y esa personalidad no era ni más ni menos que la química de su mente. Ningún grupo de mentes puede fundirse en una mente maestra si uno de los individuos de ese grupo posee una de estas mentes extremadamente negativas y repelentes. Las mentes negativas y positivas no se mezclan en el sentido aquí descrito de una mente maestra. La falta de conocimiento de este hecho ha llevado a la derrota a muchos líderes que, si hubieran actuado de otro modo, serían muy capaces. Cualquier líder capacitado que entienda este principio de la química mental puede mezclar temporalmente las mentes de prácticamente cualquier grupo de personas, de modo que represente una mente masiva. Pero la composición se desintegrará casi en el mismo momento en que la presencia del líder se retire del grupo. Las organizaciones de ventas de seguros de vida más exitosas y otras fuerzas de ventas se reúnen una vez a la semana, o más a menudo, pero ¿con qué propósito? Con el fin de fusionar las mentes individuales en una mente maestra que, durante un número limitado de días, servirá de estímulo a las mentes individuales. Puede ser, y generalmente es así, que es cierto que los líderes de estos grupos no entienden lo que realmente ocurre en estas reuniones, que suelen llamarse reuniones de ánimo. La rutina de estas reuniones suele consistir en charlas del líder y de otros miembros del grupo, y ocasionalmente de alguien ajeno al grupo, mientras que las mentes de los individuos se ponen en contacto y se recargan mutuamente. El cerebro de un ser humano puede compararse con una batería eléctrica en el sentido de que se agotará, haciendo que su propietario se sienta abatido, desanimado y sin ánimo. ¿Quién es tan afortunado como para no haber tenido nunca esa sensación? El cerebro humano, cuando se encuentra en esta condición de agotamiento, debe ser recargado. Y la manera de hacerlo es a través del contacto con una mente o mentes más vitales. Los grandes líderes comprenden la necesidad de este proceso de recarga y, además, entienden cómo lograr este resultado. Este conocimiento es la principal característica que distingue a un líder de un seguidor. Afortunada es la persona que entiende este principio lo suficientemente bien como para mantener su cerebro vitalizado o recargado, contactando periódicamente con una mente más vital. El contacto sexual es uno de los estímulos más eficaces a través de los cuales se puede recargar una mente, siempre que el contacto se haga de forma inteligente, entre un hombre y una mujer que se tengan un afecto genuino. Cualquier tipo de relación sexual es un desvitalizador de la mente. Cualquier profesional competente de la psicoterapia puede recargar un cerebro en pocos minutos.
Antes de pasar de la breve referencia hecha al contacto sexual como un medio para revitalizar una mente agotada, parece apropiado llamar la atención sobre el hecho de que todos los grandes líderes, en cualquier ámbito de la vida que hayan surgido, han sido y son personas de naturaleza altamente sexuada. La palabra sexo no es una palabra indecente. La encontrarán en todos los diccionarios. Hay una tendencia creciente por parte de los médicos mejor informados y otros profesionales de la salud a aceptar la teoría de que todas las enfermedades comienzan cuando el cerebro del individuo se encuentra en un estado agotado o desvitalizado. Dicho de otra manera, es conocido que una persona que tiene un cerebro perfectamente vitalizado es prácticamente, si no totalmente, inmune a todo tipo de enfermedades. Todo profesional de la salud inteligente, de cualquier escuela o tipo, sabe que la naturaleza o la mente cura la enfermedad en todos los casos en que se efectúa una cura. Las medicinas, la fe, la imposición de manos, la quiropráctica, la osteopatía y todas las demás formas de estimulantes externos no son más que ayudas artificiales a la naturaleza o, para decirlo correctamente, simples métodos para poner en movimiento la química de la mente con el fin de reajustar las células y los tejidos del cuerpo, revitalizar el cerebro y hacer que la máquina humana funcione normalmente. El practicante más ortodoxo admitirá la verdad de esta afirmación. ¿Cuáles pueden ser entonces las posibilidades de los futuros desarrollados en el campo de la química de la mente? A través del principio de la mezcla armoniosa de las mentes, se puede disfrutar de una salud perfecta. Con la ayuda de ese mismo principio, se puede desarrollar suficiente poder para resolver el problema de la presión económica que constantemente presiona a cada individuo. Podemos juzgar las posibilidades futuras de la química mental haciendo un inventario de sus logros pasados, teniendo en cuenta que estos logros han sido en gran medida el resultado de descubrimientos accidentales y de agrupaciones casuales de mentes. Nos acercamos al momento en el que el profesorado de las universidades enseñará la química mental de la misma manera que enseña ahora otras materias. Mientras tanto, el estudio y la experimentación en relación con este tema abren perspectivas de posibilidades para el estudiante individual. La química de la mente y el poder económico. Que la química mental puede aplicarse adecuadamente a los asuntos cotidianos del mundo económico y comercial es un hecho demostrable. A través de la mezcla de dos o más mentes, en un espíritu de perfecta armonía, el principio de la química de la mente puede ser hecho para desarrollar suficiente poder para permitir a los individuos, cuyas mentes han sido así mezcladas, realizar hazañas aparentemente sobrehumanas. El poder es la fuerza con la que el hombre alcanza el éxito en cualquier empresa. El poder, en cantidades ilimitadas, puede ser disfrutado por cualquier grupo de hombres o mujeres que posean la sabiduría con la que sumergir sus propias personalidades y sus propios intereses individuales inmediatos mediante la mezcla de sus mentes en un espíritu de perfecta armonía. Observe, provechosamente, la frecuencia con la que aparece la palabra armonía a lo largo de esta introducción. No puede haber desarrollado una mente maestra donde no exista este elemento de armonía perfecta. Las unidades individuales de la mente no se mezclarán con las unidades individuales de otra mente hasta que las dos mentes se hayan asegurado y calentado, por supuesto, con un espíritu de perfecta armonía de propósito. El momento en que dos mentes comienzan a tomar caminos de intereses divergentes, las unidades individuales de cada mente se separan, y el tercer elemento, conocido como mente maestra, que surgió de la alianza amistosa o armoniosa, se desintegrará. Llegamos ahora
al estudio de algunos hombres bien conocidos que han acumulado gran poder, también grandes fortunas, a través de la aplicación de la química de la mente. Comencemos nuestro estudio con 3 hombres conocidos por sus grandes logros en sus respectivos campos de la economía, los negocios y la actividad profesional. Sus nombres son Henry Ford, Thomas A. Edison y Herbie S. Firestone. De los 3, Henry Ford es, con diferencia, el más poderoso en referencia al poder económico y financiero. El señor Ford es el hombre más poderoso que vive actualmente en la Tierra. Muchos de los que han estudiado al señor Ford creen que es la persona con más poder que ha existido. Por lo que se sabe, el señor Ford es el único hombre que vive ahora, o que ha vivido alguna vez, con suficiente poder para burlar el fideicomiso de dinero de los Estados Unidos. El señor Ford reúne millones de dólares con la misma facilidad que un niño llena su cubo de arena cuando juega en la playa. Se ha dicho, por aquellos que están en la posición de saber, que el señor Ford, si lo necesitara, podría enviar la llamada de dinero y reunir $1 billón, $1,000 millones, y tenerlo disponible para su uso dentro de una semana. Nadie que conozca los logros del señor Ford lo duda. Los que le conocen bien saben que podría hacerlo sin más esfuerzo que el que realiza el hombre medio para reunir dinero con el que pagar el alquiler de una casa durante un mes. Podría conseguir este dinero, si lo necesitara, mediante la aplicación inteligente de los principios en los que se basa este curso. Mientras el nuevo automóvil del señor Ford estaba en proceso de perfección en 1927, se dice que recibió pedidos por adelanto, con pagos en efectivo, por más de 375,000 coches. A un precio estimado de $600 por coche, esto equivaldría a $225,000 millones que recibió antes de que se entregara un solo coche. Tal es el poder de la confianza en la capacidad de Ford. El señor Edison, como todo el mundo sabe, es un filósofo, científico e inventor. Es tal vez el estudiante de la Biblia más agudo de la Tierra, un estudiante de la Biblia de la naturaleza. Sin embargo, no del conjunto de Biblias hechas por el hombre. El señor Edison tiene una visión tan aguda de la Biblia de la madre naturaleza que ha aprovechado y combinado para el bien de la humanidad más leyes de la naturaleza que cualquier otra persona que viva o haya vivido alguna vez. Fue él quien unió la punta de una aguja y un trozo de cera giratoria, de tal manera que la vibración de la voz humana puede ser grabada y producida a través de la moderna máquina parlante. Y puede que sea Edison quien finalmente permita al hombre captar e interpretar correctamente las vibraciones del pensamiento que ahora se registran en el universo ilimitado del éter, al igual que ha permitido al hombre registrar y reproducir la palabra hablada. Fue Edison quien aprovechó por primera vez el rayo y lo hizo servir de luz para el uso del hombre, con la ayuda de la bombilla eléctrica incandescente. Fue Edison quien dio al mundo la imagen en movimiento moderna. Estos son algunos de sus logros más destacados. Estos modernos milagros que ha realizado, no con engaños, bajo la falsa pretensión de un poder sobrehumano, sino en el mismo medio de la brillante luz de la ciencia, trascienden todos los llamados milagros descritos en los libros de ficción creados por el hombre. El señor Firestone es el espíritu que mueve la gran industria de neumáticos Firestone, en Akron, Ohio. Sus logros industriales son tan conocidos en todos los lugares donde se utilizan automóviles que no parece ser necesario hacer un comentario especial sobre ellos.
Estos tres hombres empezaron sus carreras empresariales y profesionales sin capital y con poca escolaridad, de ese tipo que suele llamarse educación. Los tres hombres han recibido una buena educación. Los tres son ricos. Los tres son poderosos. Ahora indaguemos en la fuente de su riqueza y poder. Hasta ahora solo hemos tratado el efecto. El verdadero filósofo desea comprender la causa de un efecto determinado. Es de conocimiento general que los señores Ford, Edison y Firestone son amigos íntimos, y lo han sido durante muchos años. Que en años anteriores tenían la costumbre de irse al bosque una vez al año para un periodo de descanso, meditación y recuperación. Pero no es de conocimiento general. Es una grave duda si estos tres hombres lo hacen, que existen entre los tres hombres un vínculo de armonía que ha hecho que sus mentes se mezclen en una mente maestra, que es la verdadera fuente del poder de cada uno. Esta mente masiva, surgida de la coordinación de las mentes individuales de Ford, Edison y Firestone, han permitido a estos tres sintonizar con fuerzas y fuentes de conocimiento con las que la mayoría de los hombres no están familiarizados. Si el estudiante duda al principio o de los efectos aquí descritos, que recuerde que más de la mitad de la teoría aquí expuesta es un hecho conocido. Por ejemplo, se sabe que estos tres hombres tienen un gran poder. Se sabe que son ricos. Se conoce que comenzaron sin capital y con poca educación, y que forman contactos mentales periódicos. Se sabe que son armoniosos y amistosos. Sus logros son tan sobresalientes que hacen imposible comparar estos logros con los de otros hombres en sus respectivos campos de actividad. Todos estos efectos son conocidos por prácticamente todos los escolares del mundo civilizado, por lo que no puede haber ninguna disputa en cuanto a los efectos. De un hecho relacionado con la causa de los logros de Edison, Ford y Firestone, podemos estar seguros, a saber, que estos logros no se basaron de ninguna manera en el engaño, en lo sobrenatural, o en las llamadas revelaciones o en cualquier otra forma de ley antinatural. Estos hombres no poseen una acción de presdigitación. Trabajan con leyes naturales, leyes que, en su mayoría, son bien conocidas por todos los economistas y líderes en el campo de la ciencia, con la posible excepción de la ley en la que se basa la química de la mente. La química de la mente aún no está lo suficientemente desarrollada como para ser clasificada por los hombres de ciencia en su catálogo de leyes conocidas. Una mente maestra puede ser creada por cualquier grupo de personas que coordinen sus mentes, en un espíritu de perfecta armonía. El grupo puede estar formado por cualquier número a partir de 2 personas. Los mejores resultados parecen obtenerse de la combinación de 6 o 7 mentes. Se ha descubierto que Jesucristo descubrió cómo hacer uso del principio de la química mental, y que sus actuaciones aparentemente milagrosas surgieron del poder que desarrolló a través de la mezcla de las mentes de sus 12 discípulos. Se ha señalado que cuando uno de los discípulos, Judas Iscariote, rompió la fe, la mente maestra se desintegró inmediatamente, y Jesús se encontró en la catástrofe suprema de su vida. Cuando 2 o más personas armonizan sus mentes y producen el efecto conocido como mente maestra, cada persona del grupo queda investida del poder de contactar con las mentes subconscientes de todos los demás miembros del grupo y reunir conocimientos a través de ellas. Este poder se hace notar de inmediato, teniendo el efecto de estimular la mente a una tasa de vibración más alta, y evidenciándose por otra parte en forma de una imaginación más vívida y la conciencia de lo que parece ser un sexto sentido.
Es a través de este sexto sentido que las nuevas ideas brillan en la mente. Estas ideas adoptan la naturaleza y la forma del tema que domina la mente del individuo. Si todo el grupo se ha reunido con el propósito de discutir un tema determinado, las ideas relativas a ese tema llegarán a las mentes de todos los presentes como si una influencia externa las estuviera dictando. Las mentes de los que participan en la mente maestra se convierten en imanes, atrayendo ideas y estímulos de pensamiento de la naturaleza más altamente organizada y práctica. De nadie sabe dónde. Para el proceso de mezcla de mentes aquí descrito como mente maestra, puede compararse con el acto de quien conecta muchas baterías eléctricas a un solo cable de transmisión, aumentando así la energía que fluye por esa línea. Cada batería añadida aumenta la potencia que pasa por esa línea en la cantidad de energía que la batería transporta. Lo mismo ocurre en el caso de la mezcla de mentes individuales en una mente maestra. Cada mente, a través del principio de la química mental, estimula a todas las demás mentes del grupo, hasta que la energía mental se vuelve tan grande que penetra y se conecta con la energía universal conocida como éter, que a su vez toca cada átomo del universo entero. Los modernos aparatos de radio corroboran, en gran medida, la teoría que aquí exponemos. Deben erigirse potentes estaciones emisoras o transmisoras a través de las cuales las vibraciones del sonido se intensifica antes de que pueda ser recogida por la energía vibratoria mucho más elevada del éter y llevada en todas direcciones. Una mente maestra, formada por muchas mentes individuales, mezcladas de tal manera que produzcan una fuerte energía vibratoria, constituye una contraparte casi exacta de la estación de radiodifusión. Todo orador público ha sentido la influencia de la química de la mente, pues es un hecho bien conocido que, en cuanto las mentes individuales de un público se ponen en rapport, en sistema con el ritmo de vibración de la mente del orador, se produce un notable aumento del entusiasmo en la mente del orador, que a menudo se eleva a niveles de oratoria que sorprenden a todos, incluido él mismo. Los primeros 5 o 10 minutos de un discurso promedio se dedican a lo que se conoce como calentamiento. Con ello, se entiende el proceso por el que las mentes del orador y de su público se mezclan en un espíritu de perfecta armonía. Todo orador sabe lo que ocurre cuando el estado de perfecta armonía no se materializa en parte de su audiencia. Los fenómenos aparentemente sobrenaturales que ocurren en las reuniones espiritistas son el resultado de la reacción, una sobre otra, de las mentes del grupo. Estos fenómenos rara vez comienzan a manifestarse antes de 10 o 20 minutos después de la formación del grupo, por la razón de que este es el tiempo necesario para que las mentes en el grupo se armonicen o mezclen. Los mensajes que reciben los miembros de un grupo espiritista provienen probablemente de una de las dos fuentes o de ambas. Estas son: primero, del vasto almacén de la imagen subconsciente de algún miembro del grupo. Segundo, del almacén universal del éter, en el que, es más que probable, se conserva toda la vibración del pensamiento. Ninguna ley natural conocida, ni la razón humana, apoyan la teoría de la comunicación con los individuos que han muerto. Es un hecho conocido que cualquier individuo puede explorar el almacén de conocimientos en la mente de otro, a través de este principio de química mental, y parece razonable suponer que éste puede extenderse para incluir el contacto con cualquier vibración disponible en el éter, si es que hay alguna. La teoría de que todas las vibraciones más elevadas y refinadas, como las que surgen del pensamiento, se conservan en el éter, surge del hecho conocido de que ni la materia ni la energía
los dos elementos conocidos del universo, pueden crearse o destruirse. Es razonable suponer que todas las vibraciones que se han intensificado lo suficiente como para ser recogidas y absorbidas en el éter, continuarán para siempre. Las vibraciones más bajas, que no se mezclan en el éter ni entran en contacto con él de otra manera, probablemente tengan una vida natural y se extingan. Todos los llamados genios probablemente ganaron su reputación porque, por simple casualidad o de otra manera, formaron alianzas con otras mentes que les permitieron elevar sus propias vibraciones mentales hasta el punto de poder contactar con el vasto templo del conocimiento registrado y archivado en el éter del universo. Todos los grandes genios, hasta donde este autor ha podido reunir los hechos, eran personas altamente sexuadas. El hecho de que el contacto sexual sea el mayor estimulante mental conocido da color a la teoría aquí descrita. Indagando más en la fuente del poder económico, como tal se manifiesta en los logros de los hombres en el campo de los negocios, estudiemos el caso del grupo de Chicago conocido como los 6 Grandes, formado por W. M. Riley Jr., que posee el negocio de chicles que lleva su nombre, y cuyos ingresos individuales se dice que son más de $15 millones al año. John R. Thompson, que opera la cadena de comedores que lleva su nombre, el señor Lasker, que posee la agencia de publicidad Lord y Thomas, el Sir McCulloch, que posee la compañía Parmalee Express, el mayor negocio de traslados de América, y el señor Ritchie y el señor Hertz, que poseen el negocio de taxis amarillos. Una empresa de informes financieros fiable ha estimado los ingresos anuales de estos 6 hombres en más de $25 millones, o un promedio de más de $4 millones al año por hombre. El análisis de todo el grupo de 6 hombres revela el hecho de que ninguno de ellos tenía ninguna ventaja educativa especial, que todos empezaron sin capital o crédito amplio, que sus logros financieros se han debido a sus propios planes individuales, y que no hay ningún giro afortunado al azar. Hace muchos años, estos 6 hombres formaron una alianza amistosa, reuniéndose en periodos determinados con el propósito de ayudarse mutuamente con ideas y sugerencias en sus diversas y variadas líneas de negocio. A excepción de Hertz y Ritchie, ninguno de los 6 hombres estaba asociado legalmente. Estas reuniones tenían como único objetivo el de cooperar sobre la base y dar y recibir ideas y sugerencias, y ocasionalmente agregar notas y otros valores para ayudar a algún miembro del grupo que se encontrara con una emergencia que requiera dicha ayuda. Se dice que cada uno de los individuos pertenecientes a este grupo de los 6 Grandes es millonario. Por regla general, no hay nada que merezca un comentario especial por parte de un hombre que no hace más que acumular unos cuantos millones de dólares. Sin embargo, hay algo relacionado con el éxito financiero de este grupo particular de hombres que bien vale la pena comentar, estudiar, analizar e incluso emular. Y ese algo es el hecho de que han aprendido a coordinar sus mentes individuales, mezclándolas en un espíritu de perfecta armonía, creando así una mente maestra que abre, a cada individuo del grupo, puertas que están cerradas para la mayoría de la raza humana. La United States Steel Corporation es una de las organizaciones industriales más fuertes y poderosas del mundo. La idea a partir de la cual surgió este gran gigante industrial nació en la mente de Elbert H. Gary, un abogado del pueblo más o menos común que nació y creció en una pequeña ciudad de Illinois, cerca de Chicago. El señor Gary se rodeó de un grupo de hombres cuyas mentes combinó con éxito en un espíritu de perfecta armonía, creando así la mente maestra,
que es el espíritu móvil de la gran United States Steel Corporation. Sin importar dónde busque, donde quiera que encuentre un éxito sobresaliente en los negocios, las finanzas, la industria o en cualquiera de las profesiones, puede estar seguro de que detrás del éxito hay algún individuo que ha aplicado el principio de la química mental, a partir del cual se ha creado una mente maestra. Estos éxitos sobresalientes a menudo parecen ser la obra de una sola persona. Pero si se busca con atención, se pueden encontrar otros individuos cuyas mentes se han coordinado con la tuya. Recuerda que 2 o más personas pueden operar el principio de la química mental para crear una mente maestra. El poder del hombre, es el conocimiento organizado expresado a través de esfuerzos inteligentes. No se puede decir que ningún esfuerzo esté organizado, a menos que los individuos comprometidos en el esfuerzo coordinen sus conocimientos y energía en un espíritu de perfecta armonía. La falta de esta armoniosa coordinación de esfuerzos es la causa principal prácticamente de todos los fracasos empresariales. Este autor llevó a cabo un interesante experimento en la colaboración con los estudiantes de una conocida universidad. Se pidió a cada estudiante que escribiera un ensayo sobre cómo y por qué Henry Ford se hizo rico. Cada estudiante debía describir, como parte de su ensayo, lo que creía que era la naturaleza de los activos reales de Ford, en qué consistían estos archivos en detalle. La mayoría de los estudiantes reunieron estados financieros e inventarios de los activos de Ford y los utilizaron como base para las estimaciones de su riqueza. Entre estas fuentes de riqueza de Ford se encontraban el dinero en efectivo en los bancos, las materias primas y acabadas en stock, los bienes inmuebles y los edificios, el fondo de comercio, estimados entre los 10 y el 25% del valor de los activos materiales. Un estudiante de todo el grupo de varios cientos respondió lo siguiente. Los activos de Henry Ford consisten principalmente en 2 elementos. 1. El capital de trabajo y las materias primas y acabadas. 2. Los conocimientos adquiridos a través de la experiencia del propio Henry Ford y la cooperación de una organización bien formada que entiende cómo aplicar estos conocimientos para obtener el mejor beneficio desde el punto de vista de Ford. Es imposible estimar con algo de aproximación a la exactitud el valor real en dólares y centavos de cualquiera de estos 2 grupos de activos, pero es mi opinión que sus valores relativos son: el conocimiento organizado de la organización Ford, 75%. El valor del dinero en efectivo y de los activos físicos de cualquier naturaleza, incluidas las materias primas y los materiales acabados, 25%. Este autor opina que esta declaración no fue compilada por el joven cuyo nombre fue firmado, sin la ayuda de alguna mente o mentes muy analíticas y experimentadas. Sin duda, el mayor activo de Henry Ford es su propio cerebro. Junto a este, se encuentran los cerebros de su círculo inmediato de asociados, ya que ha sido a través de la coordenada de estos como se han acumulado los activos físicos que controla. Destruyan todas las plantas que posee la Ford Motor Company, cada pieza de maquinaria, cada átomo de materia prima o terminada, cada automóvil terminado y cada dólar depositado en cualquier banco, y Ford seguiría siendo el hombre más poderoso, en términos económicos, de la Tierra. Los cerebros que han construido el negocio de Ford podrían duplicarlo de nuevo en poco tiempo. El capital está siempre disponible en cantidades ilimitadas para cerebros como el de Ford. Ford es el hombre más poderoso de la Tierra porque tiene la concepción más aguda y práctica del principio del conocimiento organizado que cualquier otro hombre de la Tierra, hasta donde este autor tiene medios para conocer. A pesar del gran poder y el éxito financiero de Ford, puede ser que haya cometido errores
a menudo en la aplicación de los principios por los que acumuló este poder. No cabe duda de que los métodos de coordinación mental de Ford deben haber sido necesariamente en los primeros días de esta experiencia, antes de que adquiera la sabiduría de la aplicación que naturalmente acompañaría la madurez de los años. Tampoco puede haber mucha duda de que la aplicación por parte de Ford del principio de la química mental fue, al menos al principio, el resultado de una alianza fortuita con otras mentes, especialmente con la de Edison. Es más probable que la notable visión del señor Ford sobre las leyes de la naturaleza se iniciara como resultado de sus alianzas amistosas con su propia esposa, mucho antes de que conociera al señor Edison o al señor Firestone. Muchos hombres que nunca conocen la verdadera fuente de su éxito son hechos por su esposa, a través de la aplicación del principio de la mente maestra. La señora Ford es una mujer extraordinariamente inteligente, y este autor tiene razones para creer que fue su mente, mezclada con la del señor Ford, la que le dio su primer comienzo real hacia el poder. Puede mencionarse, sin privar a Ford de ningún honor o gloria, que en sus primeros días de experiencia tuvo que luchar contra los poderosos enemigos del analfabetismo y la ignorancia, incluso en mayor medida que Edison o Firestone, ambos dotados por herencia natural de una afortunada aptitud para adquirir y aplicar conocimientos. Ford tuvo que forjar este talento a partir de la madera en bruto de su patrimonio hereditario. En un periodo de tiempo inconcebiblemente corto, Ford ha dominado 3 de los enemigos más obstinados de la humanidad y los ha transformado en activos que constituyen la base de su éxito. Estos enemigos son la ignorancia, el analfabetismo y la pobreza. Cualquier hombre que pueda frenar la mano de estas 3 fuerzas salvajes, y mucho más, aprovecharlas y utilizarlas con provecho, merece ser estudiado de cerca por los individuos menos afortunados. Es una época de poder industrial la que estamos viviendo. La fuente de todo este poder es el esfuerzo organizado. No solo la dirección de las empresas industriales ha organizado eficazmente a los trabajadores individuales, sino que, en muchos casos, las fusiones de industrias se han efectuado de tal manera y con el fin de que estas combinaciones, por ejemplo, como en el caso de la United States Steel Corporation, hayan acumulado un poder prácticamente ilimitado. Apenas se puede echar un vistazo a las noticias de un día sin ver un informe de alguna fusión empresarial, industrial o financiera, que reúne bajo una misma dirección enormes recursos y crea así un gran poder. Un día es un grupo de bancos, otro día es una cadena de ferrocarriles, al día siguiente es una combinación de plantas siderúrgicas, todas ellas fusionadas con el propósito de desarrollar el poder mediante un esfuerzo altamente organizado y coordinado. El conocimiento, de naturaleza general y no organizado, no es poder. Es solo poder potencial, el material a partir del cual puede desarrollarse el poder real. Cualquier biblioteca moderna contiene un registro no organizado de todo el conocimiento de valor del que es heredera la etapa actual de la civilización. Pero este conocimiento no es poder, ya que no está organizado. Toda forma de energía y especie de vida animal o vegetal debe estar organizada para sobrevivir. Los animales de gran tamaño, cuyos huesos han llenado el patio de la naturaleza a través de la extinción, han dejado una evidencia muda, pero cierta, de que la no organización significa aniquilación. Desde el electrón, la partícula más pequeña de la materia, hasta la estrella más grande del universo. Estas y todas las cosas materiales de estos 2 extremos ofrecen una prueba positiva de que una de las primeras leyes de la naturaleza es la de la organización. Afortunado es el individuo que reconoce la importancia de esta ley y se ocupa de familiarizarse con las diversas formas
en que la ley puede ser aplicada con ventaja. El empresario astuto no solo ha reconocido la importancia de la ley del esfuerzo organizado, sino que ha hecho de esta ley la urdimbre y la trama de su poder. Sin ningún conocimiento en absoluto del principio de la química de la mente, o de que tal principio existe, muchos hombres han acumulado un gran poder simplemente organizando el conocimiento que poseían. La mayoría de todos los que han descubierto el principio de la química mental y han desarrollado ese principio en una mente maestra, han tropezado con este conocimiento por el más mínimo accidente. A menudo, sin reconocer la verdadera naturaleza de su descubrimiento o sin comprender la fuente de su poder. Este autor opina que todas las personas vivas que realmente están utilizando conscientemente el principio de la química mental en el desarrollo del poder a través de la mezcla de las mentes son muy escasas. Si esta estimación es cierta, aunque sea aproximadamente, el estudiante verá fácilmente que no hay mucho peligro de que el campo de la práctica de la química mental se sature. Es un hecho bien conocido que una de las tareas más difíciles que cualquier hombre de negocios debe llevar a cabo es la de inducir a aquellos que están asociados con él a coordinar sus esfuerzos en un espíritu de armonía. Inducir la cooperación continua entre un grupo de trabajadores en cualquier empresa es casi imposible. Solo los líderes más eficientes pueden lograr este objetivo tan deseado. Pero de vez en cuando, tal líder se eleva sobre el horizonte en el campo de la industria, los negocios o las finanzas. Y entonces el mundo oye hablar a Henry Ford, Thomas A. Edison, John D. Rockefeller, Sir E. H. Harriman o James J. Hill. Poder y éxito son términos muy semejantes. Uno crece a partir del otro. Por lo tanto, cualquier persona tiene el conocimiento y la capacidad de desarrollar el poder a través del principio de la armonía. La coordinación de esfuerzos entre mentes individuales o de cualquier otra manera puede tener éxito en cualquier empresa razonable que sea posible de determinar con éxito. No hay que suponer que una mente maestra surgirá inmediatamente, en forma de hongo, de todo grupo de mentes que pretende coordinarse en un espíritu de armonía. La armonía, en el verdadero sentido de la palabra, es tan rara entre los grupos de personas como lo es el cristianismo genuino entre los que se proclaman cristianos. La armonía es el núcleo alrededor del cual debe desarrollarse el estado mental conocido como mente maestra. Sin este elemento de armonía, no puede haber mente maestra. Una verdad que no se puede repetir demasiado. Woodrow Wilson tenía en mente el desarrollo de una mente maestra, que estaría compuesta por grupos de mentes que representaran a las naciones civilizadas del mundo. En su propuesta de establecer la Liga de las Naciones, la concepción de Wilson fue la idea humanitaria de mayor alcance jamás creada en la mente del hombre, porque trataba de un principio que abarca suficiente poder para establecer una verdadera hermandad del hombre en la tierra. La Liga de las Naciones, o una mezcla similar de mentes internacionales, en un espíritu de armonía, seguramente se hará realidad. El momento en el que se produzca esa unidad de mentes se medirá a grandes rasgos por el tiempo que necesiten las grandes universidades y las instituciones de enseñanza no sectarias para suplir la ignorancia y la superstición con la comprensión y la sabiduría. Este tiempo se acerca rápidamente. La psicología del Renacimiento. Reunión. La vieja orgía religiosa, conocida como avivamiento, ofrece una oportunidad favorable para estudiar el principio de la química mental conocido como mente maestra. Se observará que la música desempeña un papel importante en la creación de la armonía esencial para la unión de un grupo de mentes en una reunión de avivamiento.
Sin la música, la reunión de avivamiento sería un asunto insulso. Durante los servicios del avivamiento, el líder de la reunión no tiene dificultad en crear armonía en la mente de sus devotos, pero es un hecho bien conocido de que este estado de armonía no dura más que la presencia del líder, después de lo cual se desintegra la mente maestra que ha creado temporalmente. Al despertar la naturaleza emocional de sus seguidores, el reanimador no tiene ninguna dificultad, bajo el escenario apropiado y con el adorno del tipo correcto de música, en crear una mente maestra que se hace perceptible para todos los que entran en contacto con ella. El aire mismo se carga con una influencia positiva y agradable que cambia toda la química de todas las mentes presentes. El reanimador llama a esta energía el Espíritu del Señor. Este autor, a través de experimentos realizados con un grupo de investigadores científicos y legos que desconocían la naturaleza del experimento, ha creado el mismo estado de ánimo y la misma atmósfera positiva sin llamarlo Espíritu del Señor. En muchas ocasiones, este autor ha sido testigo de la creación misma de la atmósfera positiva en un grupo de hombres y mujeres dedicados al negocio de las ventas, sin llamarlo Espíritu del Señor. El autor ayudó a dirigir una escuela de ventas para Harrison Parker, fundador de la Cooperative Society de Chicago, y, mediante el uso del mismo principio de química mental que el aviador llama el Espíritu del Señor, transformó de tal manera la naturaleza de un grupo de 3,000 hombres y mujeres, todos ellos sin experiencias previas en ventas, que vendieron más de $10 millones en valores en menos de 9 meses y ganaron más de $1 millón para ellos mismos. Se descubrió que la persona promedio que se unía a esta escuela alcanzaba el máximo de su poder de venta en una semana, después de lo cual era necesario revitalizar el cerebro del individuo mediante una reunión de ventas en grupo. Estas reuniones de ventas se llevaban a cabo en un orden muy parecido al de las modernas reuniones de avivamiento de los religiosos, con el mismo equipamiento escénico, incluyendo música y oradores de alto poder que exhortan a los vendedores de forma muy parecida a como lo hace el moderno avivamiento religioso. Llámalo religión, psicología, química mental o lo que quieras. Todos se basan en el mismo principio. Pero no hay nada más cierto que el hecho de que donde quiera que se ponga en contacto un grupo de mentes, en un espíritu de perfecta armonía, cada mente del grupo se ve inmediatamente complementada y reforzada por una energía notable llamada mente maestra. Porque todo lo que esté escrito profesa saber. Esta energía desconocida puede ser el Espíritu del Señor, pero sigue operando favorablemente cuando se le llama con cualquier otro nombre.